Bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Yo soy Jovanska, su host, y me encuentro grabando en GW5 Studio para la familia de para GW5 Network, que si Gaby me ve por ahí me dice, lo dijiste mal otra vez. Grabamos para GW5 Network en GW5 Studio, ahora sí. Y hoy tengo una invitada súper especial, la conocí hace poco, hacemos más o menos lo mismo, pero creo que es la invitada perfecta para hablar de cómo confiar en nuestra intuición y apagar un poquito el volumen de nuestro síndrome del impostor, porque creo que muchos de nosotros aquí tenemos muchas metas. No me gusta decir sueños porque siento que los sueños nunca se cumplen, pero siempre tenemos muchas metas y en su mayoría las personas que más juegan en nuestro contra, por así decirlo, somos nosotros mismos. Así que para este tema creo que mi invitada es la perfecta. Bienvenida, Leandra. Victoria Leandra. Gracias por tenerme. Yo honrada de ser parte de este podcast, de esta conversación. Así que contenta de estar aquí. Pues, Victoria, para las personas, yo te sigo hace mucho tiempo. Bueno, imagínate si te sigo hace mucho tiempo que desde que estabas en el certamen de belleza. Uy, imagínate tú. Ha llovido. Ha llovido. Que para las personas que no saben, ¿verdad?, de quién tú eres, me gustaría que hablaras un poquito de ti, porque yo que llevo mucho tiempo siguiéndote como periodista, he visto un cambio, o sea, un cambio brutal en ti, muchas cosas que has logrado, pero consigo siempre vemos todo lo hermoso en las redes sociales, pero consigo hay muchas decisiones, hay mucho que uno deja atrás, y es como dice mi psicóloga, cuando tú decides hacer ciertas cosas, hay muchas cosas que dejamos atrás, como cuando tú no decides también pues no hacer nada, pues eso también es una decisión. Uh-huh. Así que para las personas que tal vez no saben tanto de ti, háblame un poquito brevemente de quién es Victoria Leandra. Claro, bueno, atinaste ya muchos puntos, pero como bien dices, nací y criada aquí en Puerto Rico. A los 17 años me fui para Nueva York a estudiar mi bachillerato, y ahí donde me convertí en la periodista que soy hoy día. Yo estuve 10 años viviendo en Estados Unidos y ahora regresé a la isla. Gracias a Dios pude comprar mi primer hogar y pues dije, vamos a apostar por Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico tiene mucho talento y muchas oportunidades que nosotros mismos los jóvenes podemos continuar fostering, como que continuar desarrollando. Aparte de ser periodista, básicamente enfocada en lo que es cultura y viajes, también soy influencer, creadora de contenido. Es de todo un poco. De todo un poco. Yo soy host, también tuve mi propio podcast, tengo cursos que imparto a chicas que están interesadas, ¿verdad?, en manifestar la vida de sus sueños, la carrera de sus sueños. De todo un poco, como tú bien dices. Yo creo que en este ámbito, en este medio de lo que son las comunicaciones, uno se tiene que diversificar. Uh-huh. Y a mí por lo menos siempre me enseñaron a, como buen puertorriqueño, no poner los huevos en la misma canasta, en una canasta, exacto. Así que se hace de todo y todo lo que hago lo disfruto, pero es todo siempre dentro de lo que son las comunicaciones y el medio del entretenimiento. ¿Y cómo nació todo esto? Y te doy un poquito mi ejemplo. Yo vengo de Arecibo, uh-huh, que tal vez cuando yo soñaba con todo esto, en mi familia no había nadie que quisiera ser periodista, uh-huh, que tuviera algo que ver con los medios de la comunicación o el arte. Entonces yo era la que siempre quería estar bailando, en teatro, haciendo vlogs, haciendo 1000 cosas. Entonces cuando yo salgo de la universidad, yo me acuerdo que yo siempre supe que quería estudiar periodismo, uh-huh, pero obviamente en un momento dado no sabía cómo nombrarlo, así que yo decía, yo no sé, eso que está ahí en la pantalla, cámara, eso que se ve ahí, eso es lo que quiero hacer yo. Entonces, pues obviamente cuando voy viendo y voy estudiando, pues me doy cuenta que lo que quiero estudiar en efecto es periodismo. Uh-huh. Pero en mi caso, aunque yo no emigré, por así decirlo, tanto como tú que te fuiste a otro país, en mi caso yo era de Arecibo, entonces mi familia me decía, ay, comienza aquí en la UPR Arecibo, uh-huh, que nosotros decimos el CUTA. Empieza aquí en el CUTA, y yo decía, no, yo no voy a empezar en el CUTA, yo me voy directo para Sagrado, porque yo me conozco y yo sé cómo nosotros, o sea, usualmente aquí en Puerto Rico somos una cultura que estamos bien apegados a nuestra familia, a nuestros, uh-huh, trabajos, nos apegamos demasiado a las cosas. Y yo decía, yo sé que si yo me quedo en Arecibo, yo no me voy a ir para ninguna parte. Uh-huh. Entonces ahí decidí irme sola para San Juan. Yo usualmente no sabía nada de acá, no tenía conocimiento de nada, pero obviamente pues
yo estaba tan cerca como a 40 minutos Claro. a una llamada. Tú no, tú estás al otro lado completamente. Pero siento que estas decisiones que pueden ser incómodas no solamente para ti, sino para tu familia, salir de esa zona de confort y callar un poco ese síndrome del impostor que en muchas ocasiones nos dice no eres suficiente o no puedes por X o Y razón o porque no tienes los recursos. A mí me llegó a pasar mucho eso. Entonces, me imagino que tú en tu caso pudo haber llegado a ser el doble porque estás en completamente otro país. Otro país. Entonces, ¿cómo? No sé si fue tu familia que te inculcó a, mira, dale, vete, o cómo fue entonces ese proceso. Pues mira, tuve una infancia similar a la tuya, donde yo siempre decía que sí a todo, o sea, lo mismo. Yo estuve en la Girl Scouts, era la más que vendía galletas en la Girl Scouts. Siempre fui bien overachiever, era presidenta de mi clase, estuve en los certámenes de belleza, todos los certámenes en los que participé los gané, o sea que tuve pues años de reinado, años donde yo era la que bailaba, la que hacía hosting del evento, de la noche de talento, etcétera. Así que yo siempre estuve bien envuelta, no tan solo en lo que era mi colegio, sino que también en extracurriculares. Y cuando yo recuerdo que estaba como en 11, que ya uno estaba decidiendo, mira, qué vas a estudiar, etcétera, yo dije que yo quería ser periodista, porque yo en este ámbito de los certámenes, pues tú aprendes a estar frente a la cámara, a hablar en entrevistas de jurado, estar en un escenario. Yo me sentía cómoda y para mí ese era mi playground. Ahí era donde yo sentía que yo podía ser yo. Y recuerdo que mis papás me dijeron como que no... como que eso está saturado. Y ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tenido, pero sí me dieron ese comentario. Y en su momento y dije, contra, pues Creo que tenemos una historia bastante similar. Sí. Y yo dije, bueno, pues tal vez me debo ir por otra rama. Y pensé de momento en dermatología, pero a mí no me gusta biología, soy bien piqui con la sangre, así que yo dije, ok, esto no va a funcionar, me fui. Y yo siempre estuve en lo que fue el periódico Avance, que en mi colegio, en La Salle, en Bayamón, yo era la editor-in-chief del periódico. Así que yo sí tenía, como quien dice, un poquito de experiencia en eso. Yo estuve en Premio Ende, que en su momento era del Nuevo Día. Así que sí estaba, como quien dice, atada a los medios de bien pequeña. Y creo que esas cosas son bien chéveres porque, Sí. por ejemplo, en Arecibo no hay estas Exacto. oportunidades. Acá yo soñaba con estas cosas, pero en muchas ocasiones yo ni siquiera sabía cómo nombrarlas porque realmente no tenía a nadie cercano, a alguien que me pudiera orientar Sí. sobre esto. Entonces, por ejemplo, en mi casa, yo decía que yo quería ser artista antes, Ok. porque no sabía cómo nombrar. Mira, no, yo lo que quiero es ser periodista, yo Ajá. quiero... Entonces, mi familia es como, me decían, era más o menos igual que la tuya, en el sentido de que me apoyaban, pero era como que ahí ya mismo se le pasa la fiebre a esta, porque exacto. ¿cómo le vamos a hacer? Y muchas veces te dicen, bueno, te vas a morir de hambre. Porque pues, el periodismo que uno conoce, que es periódico y televisión. Eso es todo lo que en Puerto Rico, más o menos, en aquel momento, estamos hablando de varios años atrás, pues se conocía. Y yo recuerdo que mis papás me llevaron a mi hermano y a mí en un viaje a Nueva York. Y yo creo que yo estaba como en 9º, 10º grado. Y yo recuerdo que cuando yo estuve en la ciudad de Nueva York, yo le dije a mis papás, yo me voy a mudar a Nueva York. Yo quiero estudiar aquí. Y yo era pequeña, ellos me miraban como que, Sí. Y yo recuerdo haber visto un tour de unos muchachos que estaban interesados en asistir a la Universidad de NYU. Y yo le dije a mi papá, podemos estar en el tour, vamos a meternos al Student Tour. Y ellos me acompañaron. Y esa fue la primera oportunidad que yo tuve de ver higher education fuera de Puerto Rico. Y desde ese momento mi meta fue irme a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, que es la meca del periodismo. En su momento mis papás me dijeron, chévere, pero nosotros no tenemos los recursos para que tú te vayas a estudiar. O sea, estamos hablando que un bachillerato en la UPR te puede salir... Tú sabrías mejor en Sí, cuánto, versus en Estados Unidos, Que puede salir el doble o el triple. $200,000, porque son $50,000 por año. Wow. Y ellos me dijeron, mamita, no tenemos el budget, así que si tú quieres ir, te vamos a apoyar, pero tú tienes que buscarte la beca. Y en mi mente, yo siempre he sido una persona bien, again, ya lo dije, overachiever. So yo me puse como meta que me becaran. Yo no soy atleta ni nada, o sea que a mí me tenían que becar por promedio.
Y efectivamente me becaron por promedio, por periodismo, por servicio comunitario. Y yo recuerdo la vez que yo me faltaba una beca para completar la mayoría del tuition. Y cuando me dieron la beca, yo senté a mis papás yo estaba en 12, en la sala del comedor y les di el email. Y yo dije, ahora no me pueden decir que no, porque ya lo tenía todo, ya había logrado que me cubrieran el tuition. Y así eso fue. cubría todo. Eso cubría todo el tuition. Okay. El housing, que es vivienda, pues aparte, pero el tuition como tal lo cubría completo. Okay. Así que nada, el punto fue que ellos no tuvieron más remedio que decirme que sí. Se les fue la nena, yo soy la más pequeña de mi casa. Y yo recuerdo que yo llegué, cuando me mencionas eso de que cómo me sentía, yo me sentía bien emocionada, porque yo decía, wow, tengo la oportunidad. Yo creo que comenzar en una universidad, ¿verdad? No importa si vaya a UPR, si vaya a Estados Unidos, etcétera. Yo creo que te da a ti una oportunidad de reiniciar tu vida. Y tú tienes el mismo nombre, pero nadie te conoce, tienes nuevas metas, eres otra persona. A veces high school muchas veces no es como que para muchas personas no es el lugar adecuado para florecer. Y en esta ocasión, pues, oye, tienes un nuevo chance. Sí, es como las culebras. O sea, te estás volviendo a renacer y estás sacando esa capa vieja y estás descubriendo mucho de ti también. Exactamente. Así que yo llegué a Nueva York yo siempre digo, con una maleta llena de sueños, metas, porque yo llegué ready. O sea, yo llegué con la meta de que, wow, mis papás ya hicieron el sacrificio. Yo hice el sacrificio de dejar a Puerto Rico. Yo tenía 17 años, yo no conocía a nadie. Wow. 0 personas, no es que tenía una tía, un abuelo, nada. Y yo dije, bueno, yo hice este sacrificio y mi familia, así que I'm gonna make it worthwhile. Y efectivamente, yo siempre he sido de las personas que he pensado que if you can make it there, you can make it anywhere. Y pues nada, esa es como quien dice la industria más difícil de entrar, pero ya que tú entras, pues como que te sientes que puedes hacer todo. Exacto, claro. Puedes hacerte todo y puedes diversificarte en muchas cosas. Y una de las cosas que mencionaste ahorita y que para mí es muy cierto es que aquí todavía el periodismo está bien marcado a lo tradicional, a periódico, televisión. Exacto. Ya lo demás estás jugando a ser periodista o estás jugando pero eres más como creador de contenido, o por lo menos aquí se ve de esa manera, y lo digo porque yo estoy ahora mismo actualmente en un periódico, entonces como que yo veo y noto la percepción que tienen del periodismo aquí y todo lo que aquí yo, ¿verdad? Pensando que todavía falta mucho por crecer. Pero entonces tú estando allá, yo mezclo mil temas aquí, pero tú estando allá, no conoces a nadie. ¿Tienes cuánto? 17 años. ¿Cómo? No sé si te pasó que a veces cuando llegamos a estos lugares nuevos, uno se maneja por pura intuición. Y porque el síndrome del impostor viene o sea, te habla constantemente, y más en esos tiempos, o sea, en ese momento que tal vez no sabemos tanto de nosotras, nos estamos descubriendo. ¿Cómo fue en tu caso? Por ejemplo, en el mío, yo sabía que lo que yo quería hacer era periodista. Yo sabía que yo quería ir para Sagrado, y me fui porque yo sabía que eso era lo que mi intuición y mi niña interior estaba gritando. Pero a mí, hasta el sol de hoy, todavía he trabajado mucho en el síndrome del impostor. Por lo menos aquí en Puerto Rico, todavía está bien marcado esto de cómo físicamente nos tenemos que ver para entrar en periodismo. Obviamente ha cambiado mucho. Poco a poco. Pero también creo que el factor de los certámenes de belleza ayuda mucho, pero por otro lado, si no estamos bien fuertes mentalmente, por así decirlo, te puede desayudar en muchas otras áreas. Sí. Entonces, no sé si llegaste a compararte o ¿verdad? Si has pasado por este proceso allá. Pues mira, mencionas 2 cosas. Mencionas certámenes de belleza y también mencionas como que el síndrome del impostor. A mí me pasó al revés. Cuando yo llegué, yo estaba tan emocionada que yo me sentía, wow, no hay manera que me digan que no. O sea, yo vine aquí a arrasar. Ese era mi flow, ese era como que mi modus operandi al yo llegar. So, yo recuerdo que yo bueno, como digo, yo no conocía a nadie, tenía que hacer networking. Y yo estudié en una universidad que se llama Manhattan College, que está en el Bronx. El Bronx está aquí, Manhattan está aquí y Brooklyn está aquí. So, yo iba
a cualquier networking event, o sea, que me tomaba 1 hora, hora y media en tren, ir y regresar, ya son 3 horas, 4 horas, Wow. todos los weekends, cualquier evento donde yo iba a conocer a personas importantes dentro de la industria de las comunicaciones. Y yo recuerdo que cuando ellos terminaban su panel, cuando ellos terminaban el evento, yo siempre me acercaba y decía, hola, mi nombre es Victoria, yo soy de Puerto Rico, este es mi resumen, porque yo imprimí resumés que lo que tenían era la experiencia de high school, del periódico Avance, o sea, yo no había hecho nada todavía. Este es mi resumen, me encantaría aprender y nada, si tienes como que alguna oportunidad de internship, me dejas saber cuál es tu email para darte follow-up. Yo iba con una meta, o sea, yo estaba puesta. Y gracias a Dios, esa hambre, yo le llamo hambre, esa es la realidad, pues a mí me llevó, gracias a Dios, a entrar en 2 internships que, como quien dice, fueron lo que cambiaron, ¿verdad? El curso. Uno de ellos fue Vice News y el otro fue Bloomberg. Perdóname, en ese momento era New York One News, que es el programa local de televisión en Nueva York. Y te digo esto porque ya de el primer summer, ya yo tenía 2 internships. O sea que para mí, o sea, eso fue bastante rápido. Pero yo lo trabajé, no fue que me cayó del cielo. Sin embargo, sí me llegó el síndrome de impostor al yo entrar en estas compañías grandes y muchas veces las ideas que yo tenía o los pitches que yo daba, pues como que no resonaban. Y decían, mira, esto no va a funcionar con nuestra audiencia. O no, a nuestra audiencia no le gusta, por ejemplo, el reggaetón. O no le interesa lo que está pasando en Puerto Rico. O no quieren saber de lo que está pasando en el Caribe, en Latinoamérica. Y ahí yo dije, pero qué raro, ¿por qué? ¿Entiendes? Porque supongo que no soy suficiente, mi comunidad no es suficiente, obviamente el tiempo nos da la razón y ahora vemos en lo que se ha convertido en la cultura latina, pero en ese momento no era así. Así que a mí sí me llegó a dar ese síndrome del impostor ya después de que llegué. O sea que mientras, a veces tú tienes muchos sueños y muchas metas cuando eres pequeño, pero la misma realidad de la vida es la que te cambia ese switch. Porque un niño puede pensar que puede ser astronauta. No es hasta que la vida le da que después el niño, pues, poco a poco va diciendo tal vez no, me voy a conformar con tal cosa. Y uno, pues, poco a poco se conforma. Mencionaste también lo de los certámenes y eso es como quien dice otro tema aparte, porque los certámenes a mí me ayudaron mucho a desarrollarme, como bien te dije, frente a la cámara, hablar, etcétera, etcétera, no tener miedo, no ser una persona tímida. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero sé de muchas personas que no fue su realidad. Exacto. Y, por ejemplo, en mi caso, en los certámenes de belleza, yo creaba este personaje, no era yo. Yo era lo que, por ejemplo, mi equipo de trabajo me decía, ok, si tú vas a ir a este certamen, pues tienes que ser más lady. Si vas a este certamen, tienes que ser más perra. Y es como, no, ¿por qué no puedo ser yo? Y, por ejemplo, en mi caso, ese es el sinsabor que a veces yo digo, ay, ¿será que vuelvo para ser yo de verdad? Pero ya yo pasé esa etapa. O sea, como que ya yo pasé etapa. Yo creo que es una etapa que te ayuda. Para mí, yo siempre he visto los certámenes como una plataforma que para uno desarrollarse. Sí, es como un trampolín, esa es la palabra. Hay personas que, pues, su carrera está en certámenes de belleza y, pues, eso es lo suyo. Y hay otras personas que lo ven como un trampolín. Ese fue mi caso. A lo que iba con ¿verdad? Decirte que me ayudó mucho a desarrollarme, también me afectó mucho en términos de cómo yo veía mi cuerpo. Entonces, cuando yo llego a Nueva York, chévere, me está yendo bien en la carrera, pero yo subí de peso más de 30 libras. O sea, estamos hablando 40, los famosos freshman 30. Sí. Pues creo que mentira, los famosos freshman 15. Uno usualmente pues sube de peso 15 libras, o por lo menos eso es lo que se conoce en Estados Unidos. Y pues yo subí 30, 40, o sea, pero era porque yo me restringía tanto. Y no era yo la que me restringía, como tú bien dices, el manejador, el que te dice, no comas, mira, esta está más flaca. Entonces tú siempre te estás comparando. Exacto. Y pues obviamente te están juzgando por cómo te ves. Así que yo tenía como que un poquito de unhealthy body image, unhealthy mindset en términos de la comida cuando estaba en los certámenes de belleza en Puerto Rico. Y no fue hasta que me mudé a Nueva York, que estaba sola, que yo misma era la que me cocinaba, que yo misma era la que hacía mis decisiones alimenticias, que yo dije, espérate,
no estoy muy saludable en ese aspecto, así ese fue el momento en el que desaprendiste, porque vuelvo, me encanta esta conversación porque son historias bastante parecidas. En mi caso, en los certámenes de belleza, yo tuve que detenerme y desaprender muchas cosas que yo había aprendido ahí sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi físico. Y eso mismo que dices, en términos de la comparación, uno llega, y yo me he dado mucho cuenta de eso, yo me comparaba con todo el mundo. Es que uno crece con gente comparándote a ti. Exacto. Entonces, me pasaba mucho que cuando iba a un casting, era como que, ay, no me cogieron porque seguramente no es suficiente, porque me faltan más estudios, porque me faltan más. Y ahí iba yo corriendo a meterme en 500 cursos. Y sí, está bien, está chévere, pero yo siempre cito mucho a mi psicóloga. Yo soy una persona que a mí me encanta experimentar con los psicólogos. Yo he tenido psicólogos de cuánta de dating psicóloga. Sí, yo psicóloga, literal. Y yo me acuerdo que mi psicóloga me decía mucho como, ya está bueno de tanto curso, tienes que lanzarte. O sea, porque por más cursos que tú cojas, por más perfecta que tú quieras ser, número uno, que he aprendido a no cogerme esas cosas personales. En ese momento me pasaba y me detuve a entender de que no eran cosas mías, que eran cosas que aprendí en el camino por todo esto de la comparación. Como tú dices, desde pequeña nos están comparando. Ay, mira, te pareces a aquella. Y mira, aquella es mejor que tú. Entonces, en mi caso, eso se agravó en los certámenes de belleza. Y no quiero hablar más de los certámenes de belleza porque a mí realmente me ayudaron un montón. Incluso yo estoy aquí sentada hablando contigo y mirando esta cámara gracias a un certamen de belleza que me ayudó mucho a estas cosas que usualmente la universidad no te enseñan. Tienen sus pros y tienen sus contras como todo. Exacto. En los cursos de periodismo no te enseñan muchas veces estas cosas, pero sí tuve que detenerme a entender de que, mira, no me cogieron en este casting, no significa de que yo soy más o soy menos, significa que ellos están buscando otra cosa y eso también está bien. Porque si están buscando un papel para algo en específico o una host en específico que, por ejemplo, mida 6 pies y tenga el pelo negro azabache y yo me presento allí, hello. Sí, tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío. Exacto. No, claramente no están buscando. Sí, mira, yo creo que en términos de imposter syndrome, yo tengo una clienta ahora mismo que ella hace career coaching conmigo y te estoy hablando que esto es una mujer que está en sus 40 y tantos años alto, es madre de dos niños. Y ella es profesora en la universidad en Estados Unidos. Ha dado charlas en Harvard, va a dar una en Yale. O sea, estamos hablando de una mujer académica, con una educación top. Y todavía ella en las sesiones conmigo no se da el permiso ella misma a alardearse. Ella misma no se da el permiso a, como quien dice, brag about herself y a enseñar a otras personas todo lo que ella hace. Ella me dice, mira, Victoria, yo hago esto. Y yo, pero si tú quieres lograr esto y ya lo haces, pero no lo estás comunicando a las personas, pues entonces nadie puede ver en ti eso que tú quieres lograr porque tú misma no estás diciendo que lo eres, ¿entiendes? Por ejemplo, tú puedes decir, no, mira, yo quiero ser public speaker, yo quiero viajar el mundo dando charlas e inspirar con mi testimonio. Y ya tú lo estás haciendo en este podcast. Pero cuando tienes una oportunidad de hablarle a otra persona, mira, me puedes contratar para esto, yo me dedico a esto, ella no se atreve a hacer eso. ¿Y qué es lo que no le permite a ella a decir eso en otro ámbito? Que ella misma no se ha dado el permiso a brillar. Porque siento que eso pasa mucho entre nosotras las mujeres y más las latinas. Más como mujeres latinas y tú, ¿verdad? Tú bien me dirás porque has estado allá, has trabajado con personas de diferentes culturas. Y siento que eso que dices pasa mucho sin importar la edad que tengas, cuán realizada o no realizada te sientas o te veas ante el universo. Siempre tienes ese problema vuelvo, el síndrome del impostor que viene siempre a hablarte, a decir, no puedes hablar ya mucho porque si no caes mal. Exacto, o caes mal, o te ves bicha, o que va a decir la gente, o no te creas más. Pero entonces, por ejemplo, no me gusta mucho este tipo de comparaciones, pero veo muchas comparaciones, por ejemplo, con hombres que son muy seguros, que van y hablan y mira, yo hago esto, hago aquello. Pero entonces cuando una mujer lo hace, se ve mal. Y eso tiende a pasar mucho. Sí.
Y incluso a mí me ha pasado que yo he estado en cuartos y nos reunimos y hay hombres y yo veo como muchas veces las mujeres se achican o nos ponemos más pequeñitas porque no, el hombre es el que está hablando o no, porque el hombre es el que está emitiendo su opinión. Y es como, no, o sea, no hay necesidad, ¿entiendes? Entonces, ¿te llegó a pasar eso en algún momento dado allá? A mí me llegó a pasar, pero en términos, no era tanto hombre versus mujer, era americano versus latino, pues porque obviamente uno es minoría allá, it's debatable, yo no pienso que somos una minoría allá y mucho menos en Nueva York, pero mi experiencia fue que cuando yo llego, yo siempre fui la más joven en las oficinas en las que yo trabajé. O sea, que en Vice News era la más joven, en Bloomberg era la más joven. Y era la más joven y latina. Era la más joven, idioma primario español, que sí te hablo inglés, obviamente, y pues gracias a Dios con toda la experiencia que tengo, pues sí ahora lo hablo mucho más fluido, no tengo acento, etcétera, pero ese no era el caso en aquel momento. Ya tengo dos cositas, tras que soy la más joven, mi primer idioma no es inglés, soy puertorriqueña, ¿verdad? Que dentro de todo es una identidad compleja, que no todo el mundo conoce tal vez. O entiende. Puertorriqueña nací y criada en Puerto Rico, porque muchas veces en Estados Unidos conocen lo que es New Yorker, ¿no? Entonces, otra identidad, y también tengo lo que es el hecho de que soy mujer. Así que estaba, como quien dice, todo en mi contra. Pero yo siempre, al principio, como te digo, yo vi esto como la misma realidad te va diciendo, tú eres diferente, pero una de las cosas que yo hice a temprana edad fue identificar mentores. Y en ese momento más que ahora. Y yo recuerdo que hubo una mujer, ella es afroamericana, ella es la SVP, Senior Vice President de lo que es Vice News. Y yo recuerdo que una vez yo toqué a su puerta y literalmente me presenté y le dije, mira, mi nombre es Victoria. Ahí siguió la conversación. En ese momento yo había logrado tener una entrevista con AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, que ella estaba en su peak. Sí. Y ella me conocía como la nena que había logrado esa entrevista para Vice. Entonces, she gave me the time of her day por eso. ¿Y cómo lograste esa entrevista? Bueno, ya cuando termine me cuentas. El punto es que cuando yo hablo con ella, ella quería que yo lograra algo con AOC para ella, para un evento de la compañía. Y nada, el punto es que ella me dice, eso comenzó una relación entre nosotras donde a veces yo iba a hablar con ella de manera casual. Y yo recuerdo en una de las veces ella me dijo a mí, Victoria, tú te tienes que enfocar en redes sociales. Porque en aquel momento todavía estaba el enfoque en medios tradicionales y en mi mente yo solamente era periodista si yo llegaba a HBO, a MSNBC, a NBC News. Entonces yo quería estar en la pantalla grande del periodismo, Netflix, Hulu, y esas eran las oportunidades que yo estaba buscando. Pero cuando yo le hablo a ella de las cosas que yo quiero hacer, ella me dice, Victoria, tú deberías ser una periodista enfocada en redes sociales. Y yo, ay, pero ¿por qué? Como que eso no es lo mismo. Ella, tú deberías ser una periodista enfocada en redes sociales. Y eso se me quedó. Y yo dije, ¿sabes qué? I mean, she's the freaking SVP de contenido de Vice News. So creo que le debo hacer caso. Esta mujer tiene decenas de experiencia por encima de mí. Y efectivamente le hice caso y gracias a Dios al sol de hoy yo vivo del periodismo en redes sociales y he podido... al nivel que el Smithsonian National Museum of American History me hace un feature, una exhibición de mujeres latinas que son periodistas, que han cubierto lo que es la historia de Estados Unidos, como el futuro del periodismo. Wow. Como que ya el futuro del periodismo y lo que viene del periodismo, esto digital. Puede ser controversial, pero no es periódico, no es televisión. Ponte a pensar cuántas veces uno se sienta a leer el periódico. Ponte a pensar cuántas veces uno se sienta en televisión. Literalmente te sientas a ver televisión. Uno ve podcast, uno ve TikTok, exacto, uno ve Instagram. Y no fue... O sea, te estoy diciendo que esto pasó hace más de probablemente 7 años atrás que ella me dijo esto. Y en su momento yo lo dudé. Ya estaba súper adelantada. Bueno, como que tiene años de experiencia por encima de nosotras. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer eso. Pero no le hice caso hasta años después, cuando las cosas no me salían bien y yo seguía tratando de entrar en lo tradicional.
y las cosas no me iban bien, que yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a reenfocar mi carrera y mi esfuerzo y mis prioridades a hacer todo en redes sociales. Que ahí es justo donde me encuentro yo ahora mismo. Porque es muy bien como dice, yo creo que nosotras las periodistas, por ejemplo, yo llevo años, o sea, llevaba en ese momento años tratando de entrar a un periódico o a televisión. Y aunque todavía, o sea, ya estoy en un periódico y me encanta y para mí es un logro enorme y también es un espacio donde he podido crecer, he podido desaprender, he podido conocer mucho de los procesos políticos, sociopolíticos, económicos aquí en Puerto Rico, cosas que yo no sabía y para mí ha sido una escuela, pero ahora mismo yo me encuentro en ese justo punto de, ok, esto está chévere, pero ya yo quiero hacer otras cosas. Y es muy triste porque no me gusta hablar más del periodismo como tal, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pero hay muchas herramientas que no tenemos. Hay muy poco personal, entonces a veces uno quisiera hacer tantas cosas que genuinamente no se puede por el tiempo, por el personal, por el presupuesto, por un sinnúmero de cosas que yo sé que tal vez no es el caso allá. Allá tenemos esta, ¿verdad? O sea, yo no he trabajado, por ejemplo, en Nueva York o algo por el estilo, pero sé que allá son estas mega redacciones, estos mega departamentos que tal vez aquí nosotros en Puerto Rico no tenemos. Entonces, para mí es como que te escucho y no sé si te pasa, pero yo que llevo mucho tiempo y muchos años siguiéndote, yo siento que tú estás mil años adelantados luz, por así decirlo, con el periodismo de aquí de Puerto Rico. Yo creo que... O Latinoamérica, no sé si llamarlo tanto Latinoamérica. Obviamente, Nueva York es la meca para el periodismo, como Los Ángeles es la meca del entretenimiento, Miami es la meca de la música latina. O sea que uno no puede comparar una cosa con la otra. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que do what you can with what you have. Esa siempre ha sido mi mentalidad. Porque cuando yo estaba en Puerto Rico, que no teníamos el dinero para yo estudiar allá, I did what I could with what I had. Cuando yo estaba en Nueva York y no nadie quería ponerme frente a la cámara y tampoco, qué sé yo, Washington Post y New York Times no aceptaban mis pitches, I did what I could with what I have, que en su momento eran las redes sociales, mi teléfono. Todo el mundo tiene un teléfono. Todo el mundo tiene un teléfono, gracias a Dios. Todo el mundo tiene internet. Todo el mundo tiene la misma cámara. No importa si tú tienes el iPhone 10 o el iPhone 16, todo el mundo tiene un teléfono. Exactamente. Tú tienes ahora mismo un estudio, pero en tu teléfono hay un micrófono. O sea que tú no tienes que tener el estudio para hacer el mega podcast. Verifícate si... Yo he hecho podcast con mi teléfono. Verifícate si los podcasts más conocidos comenzaron en el estudio. No. O sea que yo sí pienso que yo siempre hablo, y algo que yo trabajo en los cursos también, de esta mentalidad de scarcity mindset. Y scarcity mindset versus abundance mindset. Entonces, el scarcity mindset te dice, en Puerto Rico no hay los recursos. Entonces, no podemos lograr nada, no podemos llegar a ese nivel. Pero puedes hacerlo independientemente. Versus el abundance mindset te dice, fíjate, pero aunque X o Y medio me está diciendo que no y no quieren ponerme y no quieren mi idea, pues yo voy a hacer lo que tengo con lo que yo quiero, con lo que yo voy a hacer lo que quiero con lo que yo tengo, que es un microfonito de $30 en Amazon, que ahora eso es lo nuevo, los mini mics, el ring light que te cuesta $20 y el teléfono que se lo puedes pedir prestado a alguien si no tienes un teléfono. Y ya con eso tú puedes llegar a millones de personas. Y el abundance mindset te dice a ti, wow, yo puedo hablarle a millones, a billones de personas desde un teléfono por menos de $100, por menos de $50, dale. Entonces, tú decides cuál es la realidad. Si mi realidad es no puedo porque, qué sé yo, vivo en Moca y no tengo acceso a San Juan, o yo puedo porque desde Puerto Rico yo grabando un video me pueden ver en China, en Chile, en Perú, en Japón, porque es la realidad. Exacto. Tú puedes, eso es lo bello de las redes sociales y eso es lo bello del tiempo en el que estamos viviendo y del tiempo en el que está el periodismo ahora mismo. Y me encanta eso que dices porque es justo lo que a mí me llegó a pasar y ese es el punto de este tipo de podcast, episodio e invitado.
no solamente desaprender de manera mutua, sino que esa persona que me está viendo, me está escuchando, mira, no importa si nos escuchan 3 personas, son 3 personas que están impactando. Y al final del día, hay veces que nos obsesionamos con los números y vemos estas personas con los miles y cientos de seguidores. Millones. Pero imagínate tú sentada o estar literalmente en un cuarto hablándole a 200 o a 100 personas. Eso es un montón de gente. Literal. Por menos que eso, a uno le da un ataque de pánico Literal. y no haces nada. ¿Me entiendes? Literal. Y al final del día, en mi caso personal, yo quería entrar a los medios, yo quería renovar los medios. O sea, yo quería hablar de estos temas, de desaprender, de aquí, de aquello, lo otro, que hace falta más hablar de temas de salud mental. Sí, es cierto. Pero también hay una realidad cuando uno entra de... Son otras agendas. Exacto. Ellos son tienen sus otras propias agendas. Y al final del día, tú puedes hacer lo mejor de los dos mundos. Tú sí puedes crear lo mejor de los dos mundos. Cuando yo dije, ok, estoy aquí, me gusta, voy a aprovechar que estoy en este espacio, siento que todavía hace falta hablar de estas cosas, pues ¿qué hago? Hago mi propio podcast. Exacto. Creas tu propio espacio. Exacto. Creo mi propio espacio y constantemente es cuestión de tener paciencia, de tener tiempo. Yo llevo ya 2 años en este proyecto, yendo y viniendo. Y en muchas ocasiones, antes que no era tan consistente como soy ahora, yo misma era mi peor enemiga. O sea, yo me hablaba horrible, yo decía, no, que tú no eres, que no estás siendo diligente, que tienes que... Entonces tú te obsesionas con las cosas y es como que, ok, si no tenemos ahora mismo el recurso, no pasa nada, lo buscamos. Sí es importante de que te mantenga en esa búsqueda, pero hay veces también que uno tiene que, ok, vamos a bajarle un poco al volumen. Y está bien, que mira, no saliste un día, no es el fin del mundo. Lo importante es que no dejes de hacerlo. Sí. Vamos. Eso es lo importante. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta su trabajo. No hay problema. Están haciendo algo distinto para que les guste su trabajo. Exactamente. No te gusta, porque uno se puede quejar, pero la queja no hace nada. Exactamente. Y suena rough, y yo soy media rough en ese aspecto. Yo soy igual. Porque yo sí creo y considero que uno puede cambiar su realidad. Entonces, si no te gusta lo que estás haciendo algo. Tú trabajas de 9 a 5, ponle. A las 6:30, ¿qué tú estás haciendo? Estás viendo televisión, estás viendo Netflix, estás jangueando, estás bebiendo. ¿Tú sabes todas las horas que pasamos scrolleando el teléfono? No sé qué estás haciendo. ¿Entiendes? O ahora mismo, cuando como tú bien dices, yo estaba en los medios tradicionales antes, estaba en lo que era Vice News, Bloomberg, etcétera. Y yo mientras trabajaba, en ese momento yo era social media producer. Yo quería ser host, quería ser on-camera host, quería ser reportera, toda la cosa. Executive producer. Y nada, Me yo encanta, iba... me todas las bases. Mi amor, de todo un poco. Escritora, de todo un poco. El punto es que yo iba a mi trabajo de 9 a 5, chinguín, chinguín. Y dentro del trabajo, yo hacía networking con las personas que tenían las posiciones que yo quería tener. Y él decía, mira, si necesitas una muchacha joven, periodista, puertorriqueña, que hable de tal cosa, me avisa. Me puedes avisar en 3 años, me puedes avisar la semana que viene, uno nunca sabe, ¿verdad? Y yo recuerdo que cada vez que yo salía del trabajo, lo mismo en la universidad, o sea, yo llevo trabajando más de lo que tengo de carrera. O sea, yo llevo trabajando desde que llegué a Nueva York, que eso... again, es mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo literalmente salía del trabajo y ¿qué hacía? Me iba a un evento de networking y hacía redes sociales, mis propias redes sociales que nada tenían que ver con los medios. Nada tenía que ver con mi salario fijo ni con mi 9 to 5. Y a eso es lo que yo voy. Uno siempre puede utilizar porque todo el mundo tiene el mismo tiempo. Beyoncé, tú sabes, todo el mundo tiene el mismo tiempo que tenemos tú y yo. Así que, ¿cómo estás utilizando tu tiempo para lograr y cambiar? Incluso a través de las redes sociales, uno puede hacer tanto. Tú sabes, todas las personas que yo conozco a través de las redes sociales. O sea, yo soy así, yo soy bien intrometida. Ahora mismo yo estoy con que me quiero ir para Guatemala. Pues ayer yo me fui, me puse a ver periodistas de Guatemala. Ya he conocido un montón de gente de allá por teléfono. Obviamente sí, uno tiene que tener cuidado porque mi papá ya está loca. Ya está. Yo sé, gente, uno tiene que tener su cuidado. No es que estoy diciéndote que te vayas a hacer las cosas a lo loco, pero ese es el punto. O sea, esto es lo más importante es que tenemos. Es una herramienta.
es una herramienta para todo. O sea, aquí tú puedes hacer dinero, puedes contactarte con gente de otros países. Ese es el punto de este podcast. Yo tengo, mi plan en este podcast siempre ha sido, ok, yo voy a ayudar a las personas y a mí, porque este es mi proceso también de desaprender. Pero yo quiero traer gente de otros países también. ¿Cómo lo hago? El teléfono. A través del teléfono. Las redes. Y yo he conectado con tanta gente a través del teléfono que yo en mi vida he visto de frente. Incluso, no sé qué tan holística seas, pero yo, en un momento dado, yo me hice terapias de constelaciones familiares. Y fue con un uruguayo. Ok. Y yo le cogí un cariño a ese señor. De que hace poco, él luego tuvo una enfermedad degenerativa, como que poco a poco se fue, ¿verdad? Empeorando y falleció. Ay, Dios. Y cuando a mí me lo dijeron, yo lloré. Dito. O sea, yo lo sufrí como si hubiese sido parte de mi familia, porque uno puede llegar a conectar mucho con personas de otros países. Y me pasa, hay un chat, como una red social que se llama Clubhouse. Ajá, no sé si la has utilizado. Yo era host de Clubhouse en su momento, en la pandemia. Pues yo, en la pandemia... ¿Todavía eso sigue? Sigue. Ah, pues yo no lo sabía, no me metí hace tiempo. Sigue. Yo hace mucho tiempo que no me meto tampoco, pero cuando yo empecé, y lo digo precisamente por lo que estabas comentando, cuando yo empecé todo este research del podcast, incluso Desaprende se llama Desaprende por una argentina. O sea, para que veas cómo son las cosas, que hay hay un impacto real. Exacto, tanto impacto y tanta inyección positiva, y en su mayoría son personas de otros países que yo en mi vida he visto en persona. Y hablo con ellos y comparto con ellos, y creo que también esto es parte de, antes de este episodio yo tenía Backpacking Luis, no sé exactamente cuándo va a salir esto, pero antes de este episodio grabé con Backpacking Luis, y es eso, es desaprender, salir de nuestra zona de confort y entender de que todas esas cosas negativas que nosotros mismos nos decimos cuando te sientas a ver son opiniones de los demás que nosotros hacemos de nosotros. Que nosotros la adoptamos como de nosotros. Porque a ti, en tu caso, tú te fuiste para allá, para Nueva York, y hubiese sido bien fácil tú empezar con el victimismo, ¿no? De, ay, no me están escogiendo, ay, porque soy latina. Y no me con el escogieron violín 500 veces. O sea, tú has visto lo que me escogieron, pero para lo que no me escogieron fue el doble, triple, 4 veces. Y así es con mucha gente. Con todo. Tu influencer favorito o tu youtuber favorito, yo te aseguro que más de 50 veces le dijeron que no. Y eso es este episodio, este podcast empezó, yo me acuerdo cuando yo vivía en Miami y yo me grababa con mi teléfono. Yo me acuerdo que yo fui hice un episodio con Quique San Martín, que él es un fotógrafo, él es fotógrafo de Anuel, él es fotógrafo de Sony como tal. Y yo soy bien parecida a ti en ese aspecto. Yo soy de las que me lanzo y yo te hablo hasta con el Uber de la esquina, porque tú no sabes. A veces uno también subestima tanto a la gente. Y a veces tú no sabes, tú estás en un Uber, tú no sabes a quién tú tienes al lado. Y he conseguido trabajo así, he conseguido mentores así y he conseguido amistades de vida de esa manera. Y yo me acuerdo que aquí que San Martín, yo no me acuerdo ni cómo yo lo conocía a él. El punto es que él se convirtió prácticamente en mi mentor en ese tiempo que yo estuve en Miami. Y cuando yo fui a donde él, yo grabé mi episodio con mi teléfono, lo más feliz. Y me acuerdo que no tenía micrófono, utilicé un micrófono para los dos. Que cualquier persona diría, tú estás loca con un fotógrafo de tanto nombre. O sea, un fotógrafo súper famoso que... O sea, le tira fotos a estrellas y de Hollywood. Y yo me senté, chinguín. Y cuando tú ves ahora mismo ese episodio salió fatal. Pero fue el primero. Pero fue necesario porque es parte de... Y ahora mismo yo lo veo y yo digo, mano, qué bueno que yo me atreví a hacer eso. Incluso él mismo me estaba hablando de eso. Me dice, tú sabes, todas las personas que probablemente piensan que porque no tienen el micrófono, porque no tienen el audio... Son excusas que tú te das a ti mismo. Y ojo, no romantizo estas cosas, porque yo antes de empezar, yo era esa persona. Yo era esa persona que decía, ay no, porque es que yo quiero estar en televisión. Ay no, porque voy a 20 casting y me dicen que no, y pues es que no es para mí. ¿Será que esto es para mí? Pero no, tú creas tu realidad. O sea, de acuerdo a los no, como tú les recibes, tú creas tu realidad. De acuerdo a los sí que te dicen, tú creas tu realidad. Porque incluso hay espacios en los que yo siempre soñé estar, y cuando estuve ahí yo digo,
¿será que realmente esto es lo que quiero? Ujú. Y me pasa, ahora mismo me pasa. Por ejemplo, yo en un momento dado, yo siempre soñaba con ser periodista, tener mi apartamento, tener mi nuevo carrito. Todo eso lo tengo ahora. Y ahora que estoy en este proceso, digo, ok, ¿realmente esto es lo que yo quiero? O ya siempre lo quise, ahora lo tengo y vamos para lo próximo, porque así es la vida. Hay veces que soñamos con ser periodista o soñamos con ser doctor o con X profesión y una vez estamos ahí, pues nos damos cuenta que ahí, mira, ¿sabes qué? Tal vez esto no es tan lo mío, tal vez es más o esta otra cosa. Y eso está bien también. O sea, es Sí, parte yo de... creo que es parte del proceso. Yo comencé en el periodismo, como te dije, queriendo ser reportera de televisión. Y tuve una oportunidad donde fui reportera de televisión y yo dije, yo prefiero viajar el mundo y contar las historias desde las redes sociales que estar en un solo lugar y hablar con un solo canal y, ¿entiendes? Yo creo que tú debes tratar todo lo que tú quieres hacer. Porque no hay peor cosa que en un futuro tú decir, ay, conta, yo siempre quise esto y no lo trate. Yo soy de las que trato todo. Yo he tratado todos los medios de comunicaciones y hay unos que me gustan más que otros. No significa que los deje de hacer y si hay una buena oportunidad y me llama la atención y me siento atraída por lo que están ofreciendo, claro, let's try it out. Pero hay cosas que ya yo he hecho y digo, no es lo mío, no me gusta, prefiero hacer esta otra cosa. Pero tú tienes que tratarlo todo. Yo creo que eso es lo bonito. Y las redes, a mí como tú bien dices, todos los trabajos que yo he tenido, gracias a Dios, yo no he aplicado a ningún trabajo. Todos esos trabajos, gracias al networking que yo he hecho, alguien me ha recomendado, número uno, o número dos, me han llegado a través de un DM, de un email, de un intro que otro colega me hizo, y a través de las redes sociales. Y yo creo que aparte del periodismo, las redes sociales es algo que las personas lo deberían utilizar como una plataforma y como una herramienta para todas las industrias. Tú no tienes que ser periodista para utilizar las redes. Tú puedes ser doctor. ¿Cuántos doctores nosotros conocemos que tienen un montón de seguidores y las clínicas no se le vacían? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos? Literal, de todo un poco, hasta psicólogos están en las redes sociales ahora. O sea, todo el mundo debe estar, si tienes un negocio, si no sabes lo que quieres hacer con tu vida, ahí mismo he visto personas que comenzaron tal vez, exacto, tú vas desarrollando, la misma gente te pide lo que quieren ver de ti, lo que ya no, tú puedes ver, ¿verdad? De acuerdo a los metrics, puedes ver lo que está funcionando versus lo que no está funcionando. O sea, que eso te deja saber lo que la gente espera de ti y lo que quiere más versus lo que ya no quiere de ti. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, eso es una de las cosas que yo trabajo en los programas y es, tú eres ingeniero, pues ¿cómo podemos utilizar las redes sociales para tu beneficio y el beneficio no tan solo tuyo personal, sino de tu carrera? Porque hay personas que ven las redes sociales o lo que es ser influencer o creador de contenido como un side hustle sin pensar que lo pueden convertir en su carrera. O sea que no estoy diciendo que vas a dejar de ser ingeniero para convertirte en influencer, pero lo que estoy diciendo es que tú puedes continuar con tu trabajo 9 a 5 de ingeniero y crear una compañía aparte que te genere un ingreso pasivo o un side hustle gracias a tu conocimiento como ingeniero. Entonces, no estamos hablando de que esto está chévere por tener seguidores y está chévere porque te caen oportunidades de fama o de entrevistas y cosas, sino que estamos hablando de que esto te puede cambiar la vida en términos monetarios. No, y que es el futuro, es la manera en cómo tú te mercadeas, cómo tú te dejas ver allá afuera. Es una realidad. O sea, las redes sociales son súper importante. Mi mejor amiga, que si está viendo esto me va a matar, pero mi mejor amiga, no ella, pero ella estudia medicina. Ok. Y yo a cada rato le digo, haz video, haz cosas. Y a ella no le gusta, pues porque no le gusta tanto las cámaras, no le gusta hablar en cámara, y eso también obviamente se respeta. Pero hay muchas veces que es como yo le digo a ella, yo le digo, mira, hay veces que uno tiene que lanzarse y hacerlo, porque no sabes si te gusta, porque ahora mismo tú dices que no te gusta, pero lo que no te gusta es el miedo lo que está dando por ti. No es que de verdad no te gusta, porque para tú decir que algo no te gusta, tú tienes que probarlo. Fíjate, yo creo que yo me he hecho amiga del miedo.
en el sentido de que yo sé que algo realmente me gusta y yo sé que algo es para mí cuando yo siento miedo. Si yo entré al sitio y yo estoy de lo más bien, esto es como que un paseíto para mí. Literal. Pero si yo llegué al sitio y yo estoy en la mala, que tengo miedo, que digan, hay 150 personas Estás aquí. así shaking, que y te yo estás digo, muriendo. espérate, eso como que te gusta. Porque ¿por qué tú tienes miedo? Porque te gusta y quieres hacerlo bien. Así que dentro de todo, uno no estoy diciendo que del todo, ¿verdad? Porque hay distintos contextos de miedo. Pero en el contexto profesional, lo que te hace, aunque suene cursi, lo que hace tu alma vibrar es lo que tú dices, espérate, fíjate, esto es lo que es para mí, porque me emociona, me llena de como que energía. Porque hay veces cuando ya tú tienes algo mangado, como quien dice, pues, been there, done that, esto es rutina. Y yo creo que eso es lo que por lo menos yo busco en la vida. A mí no me gusta tener necesariamente una rutina. A mí me han preguntado, ¿cuál es tu rutina? A mí me encanta no tener rutina. A mí me encanta literalmente, me desperté hoy igual. y quiero ir a un viaje o me llamaron para tal sitio para hacer tal evento, voy. Te dije que estaba libre, pero disculpa, ahora no estoy libre, me tengo que ir. Para mí eso es vida, como que para mí es vida yo poder la espontaneidad explorar todas mis facetas. No tanto la espontaneidad, porque yo sí soy bien organizada, pero es más explorar todas mis facetas, tener la oportunidad de decirle que sí y hacer cosas que van atadas a cada uno de mis talentos. Y again, no tienes que estudiar periodismo, ni tienes ni te tiene que interesar lo que son las comunicaciones para, como quien dice, ver esto en tu vida. Digamos que eres artista o que eres cantante. Pues sí, los artistas y los cantantes cantan, escriben canciones, también ahora pues hacen redes sociales, también son modelos de marca, son spokesperson para algunas entidades. O sea, ¿qué tú no puedes ser dentro de tu medio? Igual un doctor. Un doctor no significa que solamente vas a tener una clínica y ya. ¿Entiendes? ¿Cómo tú puedes diversificarte y explotar cada una de las cosas que a ti te llenan y que te llaman la atención? Y aparte de todo eso, también creo que es bien importante, como estaba mencionando ahorita, el networking. O sea, para mí el networking ha sido todo. Todo. Incluso este mismo espacio yo lo conseguí porque, para que tú veas cómo son las cosas, yo conozco a una muchacha a través me habían llamado para ser productora de X podcast. Yo digo que sí, conozco a esta muchacha que es relacionista pública, que hoy día es mi relacionista, porque la vida es así. En ese momento, este proyecto no funcionó. Ella es relacionista de diferentes personas. Una de las personas a las que ella representa me invitan a un podcast. Yo vengo, ahora te hago mi podcast aquí. Es que así son las cosas. Así son y así yo me he movido en un sinnúmero de cosas. Mi trabajo ahora mismo yo lo tengo gracias a una muchacha que yo conocí en la universidad o en un internship que yo había hecho en X periódico. Y así es como se mueven las cosas. Y creo que eso es algo que en la universidad no nos enseñan. A mí me pasa mucho que a veces me llaman estudiantes de sagrado de X universidades para hacerme entrevistas, etcétera. Y eso es lo que yo siempre digo, hagan networking. El networking es sumamente importante y nunca jamás en tu vida subestimes a la persona que tú tienes al lado. Porque esa persona sí que tú ves bobita, que tú dices, ay, ese tú no sabes si va a ser productor, si va a ser tu próximo jefe. Tu jefe. Mira, a mí me ha pasado que la muchacha, una de las personas que cuando te dije que tenía los 2 internships, pues yo entrevisté para 3 internships y me dieron la oferta para los 3 internships. Era, no voy a decir el nombre de la publicación, pero ese tercer internship iba a ser con una revista de renombre en Estados Unidos. Entonces yo tuve que escoger entre un medio digital, medio tradicional que era televisión, y una revista. Y yo quería la revista porque eran mujeres y como que me llamaba un poquito más la atención. Pero algo me decía que mejor me fuera por lo que era la televisión y por el medio digital, que era Vice en su momento. Era mi dream job. Era como que mi compañía más preciada, donde yo quería trabajar. Y esa señora, ¿verdad? Qué sé yo, tenía como sus 30 años. Esa mujer, porque ahora yo voy a entrar en la 30, así que no es señora. Que yo
par de meses voy para los 30. Gracias, esa muchacha, esa mujer. Esa jovencita. Gracias. En su momento, para mí era una señora, porque yo tenía 17 años, ok, gracias. Pero, anyways, el punto es... Pensar que a los de 17 nos ven así. Cállate, no, ese es otro tema. El punto es que nada, ella me da la oferta, me dice, mira, también te queremos de intern aquí en la revista. Y nada, yo le dije, mira, discúlpame, tengo otras 2 ofertas, me voy a ir con las otras 2 ofertas, pero me gustaría mantenerme en contacto contigo. Te estoy diciendo, esto fue como 9 años atrás, ¿sabes? Fue hace un montón de tiempo. Y ella y yo nos seguimos por Instagram, por las redes desde ese momento. Y te estoy diciendo años luz, o sea, ahora hace tal vez 2 años atrás, 2, 3 años atrás, yo estaba en una posición donde yo era la jefa de la redacción en la que trabajaba y yo estaba haciendo un equipo de 10 mujeres. Bueno, no tenían que ser mujeres, pero they just ended up being women whom I hired. El punto es que yo estaba haciendo un equipo para contratar, ¿verdad? Y ella fue una de las personas a las que yo pude contratar. Wow. Entonces, mira qué loca es la vida, que ella me entrevistó, yo acabando de llegar a Nueva York, una nena que no tenía nada de experiencia, y años después, porque nos quedamos en el radar de ambas, yo le puedo dar esta oportunidad. O sea, yo pude contratarlo. O sea, que eso pasa, literalmente. Eso pasa. Y yo creo que es eso, no subestimar, a veces muchas personas hablan del networking vertical, ¿verdad? Lo que es tú conectar con una persona que está por encima de ti, pero o lo que, ¿verdad? En términos de un rol, está por encima de ti, pero muchas personas no saben o no se dan cuenta que uno también tiene que hacer networking horizontal, peer networking. O sea que si yo estoy en un evento, ¿por qué solamente yo le voy a hablar a esta persona que está al frente de mí? ¿Por qué no le habla al que vino al evento contigo? O sea, que a la persona random que está sentada al lado de ti. Esa persona tiene tus mismos ideales, tiene tus mismos valores, está en el mismo lugar que tú. Así fue como nos conocimos nosotras. Entonces, o sea, la gente no entiende como que no, ¿por qué tienes que estar hablando con solamente... eso pienso que al fin y al cabo... como que hinders your growth, en otras palabras, como que te estancas porque simplemente quieres hablarle a las personas que tal vez están inalcanzables, porque esta persona que tiene un montón de cosas por hacer, pues tú sabes, no está, maybe no te conteste el email, porque tú sabes, ellos no quieren hablar con el estudiante, pero mira, esta persona va a terminar en una redacción, esta persona va a terminar en un canal, esta persona va a ser maybe el next influencer. Y tú, como quien dice, lo menospreciaste, porque estaba al lado tuyo en ese momento. A través de tu trabajo, has viajado y has podido conocer un sinnúmero de culturas. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí. ¿Qué te ha llevado? ¿Qué has desaprendido? Porque creo que tú como puertorriqueña, que has experimentado tantas culturas y que has vivido fuera de Puerto Rico, tal vez tienes esta perspectiva más fresca de cuando llegas a Puerto Rico, decir... amo mi país, pero que mucho nos falta todavía, tal vez por, no sé, X o Y temas. Sí, yo creo que es un poquito de todo. Puerto Rico es un paraíso, o sea que no quiero decir que nos falta mucho, porque así como nos falta, en ciertos ámbitos nos falta, también estamos muy bien y mucho mejor que otros países en el mundo. Y eso es una de las cosas que tal vez no nos enseñan tanto en Puerto Rico, como que nos tienen esta narrativa de que estamos chavados, de que es el peor país del mundo, de que todo lo malo, todo es malo en Puerto Rico, todo es negativo. Pero cuando tú vas a otros países donde tal vez tú ves algo que, tú sabes, una carencia real, tú dices, pero contra, no estamos tan mal como tal vez nos hicieron pensar que estábamos. Así que eso es una de las cosas que he desaprendido, que como quien dice, pienso que hay países, ¿verdad?, donde hay una carencia mayor que en Puerto Rico. No creo que uno tenga que comparar carencias, ¿no? Pero que no estamos tan mal como uno piensa, número uno. Y número dos, que tampoco tenemos nada que envidiarle al mundo. Sí, en términos, ¿verdad? De la comida, de toda la belleza. Yo creo que lo más que Puerto Rico puede aportar es la cultura. Yo hace poco, una amiga, que le digo amiga, pero también es colega, ¿verdad? Ella es editora en Nueva York y ella estuvo visitando Puerto Rico para su honeymoon y dije, vamos a darnos un café. Y
Y ella me dice, Dianche, ella me dice, vamos a vernos el viernes. Y yo ahí, esto fue como finales de octubre. Esto fue finales de octubre, principios de noviembre. Ella me dice, vamos a vernos el viernes. Y yo, ay, no puedo viernes porque tengo una actividad de Navidad. Me dice, pero Navidad tan temprano, como que para eso falta un montón. Y yo, no, es que tú no entiendes. Puerto Rico tiene las navidades más largas del mundo. 31 de octubre nos fuimos para Navidad. Hasta mediados de enero, o sea que nosotros somos una cultura que celebra la vida dentro de todo, dentro de todas las cosas que ha pasado en Puerto Rico, dentro de todos los desastres, dentro de todo lo que hemos estado viviendo. Nosotros celebramos como, yo creo que como ninguna otra cultura. O sea, yo nunca he conocido a una cultura tan cálida, tan servicial, tan buena gente, for a lack of a better term, de lo que son los puertorriqueños, y más cuando estamos mostrándole nuestra cultura a otra persona. No pasa nada. Estamos en vivo ya todos. Estamos en vivo. Yo sí dije que era media overachiever, así que esto es una alarma para un meeting que tenía. Pero nada, el punto es que sí, yo pienso que Puerto Rico tiene mucho que ofrecer al mundo, y nosotros tenemos, a veces cuando uno piensa que no tiene los recursos, ¿verdad? Para viajar, uno puede hacer turismo interno, ¿verdad? E ir conociendo todo lo bonito que tiene Puerto Rico. Hablando un poquito más de lo que es el periodismo de viaje, yo siempre vi el periodismo de viaje, y te lo comenté aquella vez que nos conocimos, como algo inalcanzable. Y es que el periodismo de viaje sí considero que es un periodismo elitista, en el sentido de que por lo menos en Estados Unidos, la mayoría de las personas que están dentro del periodismo son personas blancas, de clase alta, porque muchas veces hay medios que no te permiten hacer periodismo si tú no pagaste por el viaje. Entonces, ¿quién tiene el poder adquisitivo para pagar un viaje a, qué sé yo, Finlandia, sí, Finlandia por 2 semanas y quedarse, tú sabes, en el hotel más lujoso del mundo y escribir acerca de eso? Así que el periodismo de viaje yo siempre lo vi como algo inalcanzable. Yo no como que, sí, era mi dream job, pero ni siquiera estaba dentro de lo que era mi realidad, como que no lo veía como una realidad. Y again, como te mencioné ahorita, para mí era el periodismo que era alcanzable y lo que yo quería hacer, porque en ese momento lo que consideraba como periodismo era política, era pues tal vez entrevistar artistas, justicia social, noticias. Eso era lo que yo pensaba que era el periodismo, pero al yo mudarme y conocer otras personas, digo, mira, hay un periodismo de cocina, hay un periodismo de cultura, hay un periodismo de viaje, hay un periodismo de moda, o sea, hay todo tipo de periodismo. Yo no sabía eso cuando estaba en Puerto Rico. Y cuando estoy allá, es que, ¿verdad? A lo largo del tiempo, yo creo que yo fui periodista enfocándome en política, en música, lo regular, como por 4 o 5 años. Y no es hasta ese 5.º año que una colega que conocí networking me dice, mira, tenemos un viaje de prensa para Marruecos. Qué brutal. Y tú me estás escribiendo para llevarme a mí. Marruecos, todos los gastos pagos, semana y media, tú no tienes que hacer nada, solamente dime cuándo estás disponible y te monto en el viaje a Marruecos. Y yo, pues claro, como mañana que mismo. Creo que salía el viaje en una semana, literalmente, I'm not kidding. Y nada, yo le dije que sí, y gracias a Dios, pues esa fue la primera asignación que me dieron, y por ahí siguió el periodismo de viaje. Cuando yo vi que eso era una realidad, que era posible, again, soy casi siempre la más joven en los viajes, soy casi siempre la única latina. Hay muchas mujeres, pero no hay muchas latinas ni mujeres jóvenes. Pero entonces ahí estoy entrando, ¿verdad?, a un periodismo distinto. Y cuando yo vi que eso era una realidad, pues yo dije, espérate, es que mi pasión siempre había sido viaje. O sea, entonces dije, bueno, pues me voy a enfocar en eso porque es lo que yo amo, lo que me encanta, lo que me apasiona. Y pues nada, ese fue como quien dice la primera oportunidad que tuve, y gracias a Dios, yo creo que este año viajé como a 20 países, el año pasado como a 10, ahora... ¿Y eres freelance o cómo trabaja esta parte? Ahora mismo soy periodista independiente y trabajo básicamente para distintos medios que compran la historia. O sea que, por ejemplo, yo voy para India, yo voy a estar trabajando en enero, yo voy a estar trabajando esa historia para Yahoo News. Yo fui a Marruecos, yo trabajé esa historia para Huffington Post. Yo fui a Turquía, lo trabajé para Huffington Post. Pero ¿cómo tú haces
por ejemplo, tú dices, ay, me voy a ir para Ecuador y allá voy, identifico la historia, la escribo y luego es que la vendo. Yo me voy para Ecuador, hago el viaje, identifico la historia. Cuando yo regreso, yo hago el pitching a los editores. Ok. Y si ellos compran la historia, ahí yo la escribo. Uno no escribe antes de que te la acepten, porque si no, estás como quien dice perdiendo tu tiempo. Estás escribiendo una historia que no se vendió. Así que básicamente cuando tú regresas de tu viaje, pues ahí es que tú haces el pitching de la historia. Y pitching significa básicamente tratar de vender la idea, ¿no? Tú le escribes a editores de publicaciones que te dicen, mira, ¿estás interesado en que yo cubra esto para tu audiencia? Si te dicen que sí, pues ahí se vendió la historia. Luego de que tú vas al viaje. Luego del viaje, sí. Okay. Claro, yo no tengo historia sin ir al viaje. O sea, yo no te puedo hablar de, por ejemplo, una de las historias recientes porque que hice. Muchas personas tal vez pensarían de que tú le hablas a la persona, le haces como que le vendes la idea y luego es que tú te vas porque ellos te pagan, no necesariamente te pagan el viaje, o sí. O sea, no necesariamente te pagan el viaje. El que paga el viaje no es el medio, es la agencia que representa a ese cliente. Ya. Sí. Ok. Sí. Ok. Qué chévere. ¿Qué me ibas a decir antes de yo interrumpirte? No, básicamente una de las historias que yo hice recientemente fue de cómo las mujeres están viajando a Turquía para hacerse trasplante de cabello. Y obviamente esto del trasplante de cabello en Turquía es bien conocido, pero no es conocido para las mujeres. Se conoce más que los hombres están viajando para allá. Y pues nada, fue una historia súper interesante que nadie nunca la había cubierto y yo como quien dice, se la vendía a una publicación. Y fui para Marruecos, literalmente estuve como 2 semanas, estuve con doctores, estuve dentro de lo que son las oficinas, el hospital, pude hablar con los pacientes y entonces regresé y pues escribí la historia y se publicó. Entonces es algo bien chévere y como te digo, ahorita te mencioné que a mí me gusta vivir todas las realidades, vivir de todos mis talentos y yo creo que el periodismo de viaje y el periodismo en general te ayuda a tú vivir y a experimentar realidades paralelas. Okay. Porque yo he hecho yo entrevisté a Kamala Harris una semana antes de lo que me fui a Marruecos. Y después la semana de arriba estaba hablando de finanzas en Nueva York. O sea que, ¿cómo tú me dices que yo hablo de política, de viaje y de finanzas? Pero el periodismo te permite, como quien dice, adentrarte a distintos ámbitos, básicamente. Y creo que más allá del periodismo, tú también te lo permites a ti. Porque en muchas ocasiones, somos nosotros quienes nos limitamos. Sí. Todo el tiempo. Ay, no, porque yo no estudié economía. Ah, no, porque soy latina y seguramente no me van a vender, no me van a comprar la historia. Ah, no, por uno mismo es que... O vivo en Puerto Rico y la gente de Estados Unidos no me va a hacer caso. Exacto. No me va a comprar la historia o whatever, lo que sea que nosotros nos metemos en la cabeza porque el mayor enemigo que uno puede tener es uno mismo. Es uno mismo. No Siempre. es la vecina, no es la que te Siempre ve. uno mismo. No, es uno mismo. Siempre uno mismo. Y me gusta que hayas dicho eso porque no lo había pensado así. El hecho de que es cierto que uno se da el permiso a uno mismo. Y creo que va atado a que al fin y al cabo uno siempre duda de uno mismo. Pero una de las cosas que la vida me ha enseñado y me he dado cuenta es que si alguien más identificó ese potencial en ti, ¿por qué tú no lo estás viendo? Ahora mismo yo recuerdo que para el rol que te mencioné, donde yo era la jefa de la redacción, ¿verdad? De la compañía, cuando a mí se me acercan para ese rol, yo creo que yo tenía, 24 años, 23, 24 años. Y yo recuerdo que yo se lo dije a alguien, ha llegado a mí, y yo dije, mira, ¿qué tú piensas de esto? Me hicieron este acercamiento. Pero Victoria, si tú nunca has liderado en tu vida, o sea, tú nunca has liderado una redacción, ¿entiendes? Tú no tienes la experiencia como jefa todavía. Y yo, bueno, es verdad, pero si me están escribiendo a mí es por algo, ¿no? No, y si no la tienes y te dejas llevar por eso. No la tienes, pero exacto, como que... Y yo dije, bueno, le hago caso a esta persona que esta persona me está poniendo los límites. O le hago caso a los que me hicieron el acercamiento para que me querían contratar. Y dije, ¿tú sabes qué? Voy a hacer best of both worlds. Voy a seguir el proceso. Y voy a hacer la entrevista y voy a hacer el proceso. Y si las personas que se acercaron a mí con esta intención de contratarme para esto
piensan que soy un fit para la posición, pues que ellos me lo digan. Yo me acuerdo que yo hice 6 entrevistas. Wow. Yo hablé hasta con los inversionistas de la compañía. O sea, yo hablé desde HR hasta los inversionistas de la compañía. Y a lo último, me ofrecieron la plaza. Y dije, mira, yo iba a decir que no. Pero confiaste en tu intuición. Pero confié en la intuición y en el proceso. Porque al fin y al cabo, ellos saben lo que quieren contratar, ¿verdad que sí? Pues entonces, tú vete por el proceso y si ellos ya te identificaron a ti que eres buena candidata para esto, ¿por qué tú mismo te estás poniendo el pie? Y a veces es uno mismo que te llegan oportunidades o alguien mismo te dice, ay, tú eres bien buena en esto. Y tú, ay, no, pero si yo no canto. Ay, no, pero si yo nunca he bailado. Pero si es que... Lo está viendo una persona que no te conoce. Por algo te lo está diciendo. Que no tiene idea quién eres, que no comparte contigo todos los días. Y creo que eso es bien importante, Sí. entender. Darte el permiso. Darte el permiso y entender de que si eres capaz, si eres merecedora. Esto también va para los hombres, obviamente. No quiero limitarlo a las mujeres nada más porque conozco muchas amistades que son varones y se limitan también. Siento obviamente que pues nosotras las mujeres, por el contexto en la cultura, en cómo nos criamos, etcétera, pues tal vez se ve un poco más esa tendencia o por lo menos lo que nosotras conocemos a nuestro alrededor. Pero sí, desen ¿verdad? Esa oportunidad. La oportunidad. Hay una estadística que te dice que no tengo el dato exacto, pero digamos que los hombres aplican a un trabajo con el 20 o 30% de los requisitos. No, perdóname. Sí. Mientras que las mujeres no aplican porque no tienen el 90% de los requisitos. O ellas creen que no tienen el 90% de los requisitos. Entonces, es una situación donde uno está viendo cuando tú vas a ver los roles, ¿verdad? Los job titles que están disponibles, los job openings, tú dices, ok, ¿lo tengo todo? Pues si no lo tengo todo, no voy a aplicar. Mientras que el hombre ve que tiene 3 y aplica. Y aplica. Entonces, tú date la oportunidad y deja que te digan que no. Exacto. ¿Por qué decirte tú misma no? Que otro te diga que no. Y el hecho de que esa otra persona también te diga que no significa de que no eres suficiente, que no eres merecedora, sino que pues simplemente o ese no era tu momento o simplemente estabas buscando otra cosa y eso no significa de que tú no eres suficiente, tal vez hay otra oportunidad que te está esperando, pero si por ese no te batripeas, por así decirlo, y no decides seguir, pues entonces nunca vas a llegar a eso que sueñas y que eres merecedora o merecedor de tener. Yo siempre he pensado que los no son un ahora no. Exacto. No un no rotundo. Es por el ahora momento. mismo no. Y uno siempre tiene... Yo soy yo soy fiel creyente de que hay un plan divino. Y si es un no ahora, si es un ahora no, siempre va a haber algo mejor en el camino. Y simplemente esto no era para mí. Esto, chévere, yo creía que esto era para mí, pero no. Exacto. Hay otra cosa mejor, que no me la puedo imaginar porque no ha llegado. Bueno, Victoria, no hay tiempo para más. Victoria, ahora te vas para India. Me encantaría volver a tenerte en este espacio luego que vengas de India y nos cuentas un poco de cómo fue ese proceso y cómo fue esa experiencia. Para las personas que quieran seguirte en las redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Victoria Leandra. Ahí me encuentran en TikTok y en Instagram. Y me tira un DM y seguimos charlando. ¿Tienes el podcast o ya no lo tienes? Sí, todavía tengo el podcast, se llama El ADN Podcast. Tenemos Season 1 y Season 2. Todos son conversaciones con mujeres at the top of their industries, o sea, mujeres, ¿verdad? Jefas en lo que hacen o conocidas dentro de su industria. Y en lugar de enfocarnos en lo que son sus éxitos, nos enfocamos en hablar de los fracasos. Porque yo siempre he pensado que los fracasos te desarrollan un poquito más que el mismo éxito. Así que dale oído, como quien dice. Claro que sí. A nosotros nos puedes seguir como Desaprende Podcast en todas las redes sociales y no olvides también seguir a GW5 Studio. Y por favor te pido que le des like a este contenido, que prendas la campanita, que compartas esto con tu amigo, con tu vecino, con tu familia para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y nos vemos en un próximo episodio de Desaprende Podcast.